Una de las mecánicas más icónicas que veríamos por primera vez en Pikmin 2 es el de las cuevas, las cuales a pesar de ser pocas llegan a ser diversas. En este video rankearé de la peor a la mejor cueva de todo Pikmin 2. Empezando con la peor de todas, no podría ser otra que la cueva de emergencia. Al ser la primera, forma parte del tutorial, haciendo que ésta solo cuente con un tipo de enemigo. Además de esto, no es tan grande contando con solo 2 subniveles. Lo único memorable de esta cueva es la introducción de los Pikmin morados. En el puesto 13 se encuentra el Jardín de Blancaflor. Al ser de las primeras cuevas, esta no es tan complicada ni variada. Aquí vemos por primera vez a los Pikmin blancos y nos enseñan sus 2 principales cualidades. Cuenta con un jefe simple, el cual no es muy complicado de derrotar, y esto hace que sea una cueva aburrida a mi parecer. Siguiendo con las cuevas pequeñas, la Ciudadela Arácnida se lleva el 12º lugar. Aunque si bien cuenta con una buena variedad de enemigos y una cantidad suficiente de subniveles al inicio del juego, el premio por derrotar al jefe no es muy útil para el modo historia. En su lugar nos desbloqueará el modo desafío en la pantalla principal. Una cueva simple sin mucho más. La cima de las bestias se queda con el puesto 11. Esta se podría considerar como tal la verdadera primer cueva, ya que aquí veríamos por primera vez un jefe final. Aquí obtenemos el tesorímetro, el cual nos ayudará a encontrar tesoros escondidos bajo tierra, aunque puede llegar a ser molesto el sonido que emite. Considero que esta cueva es más memorable y entretenida que las anteriores. Entrando en el top 10 tenemos el Salón de Ducha, una cueva que se podría considerar de juego medio, con enemigos más letales y elementos que nos podrían dificultar la exploración. Un punto negativo a mi parecer es que los subniveles no cambian mucho, sintiéndose como una cueva repetitiva, pero esto se debe a la temática, así que se puede dejar pasar. Su jefe nos da una recompensa no tan buena, siendo este otro motivo más para que se encuentre en esta posición. La cueva que considero empieza a mostrar un poco de dificultad en el juego no es otra que el Reino del Bulbo. Aunque cuenta con pocos subniveles, algunos de ellos pueden llegar a ser desafiantes por el tipo de enemigos que tiene. Considero que al tener como jefe al Bulbo Emperador, este gana muchos puntos, ya que al verlo de nuevo nos da esa sensación de nostalgia y al mismo tiempo de temor, o por lo menos si es que vienes de jugar Pikmin 1, aunque esto se desvanece una vez empezamos la batalla. ¿Qué no se puede decir de esta cueva? Es diferente, entretenida, con una temática a este punto del juego poco vista. Tiene un jefe que apenas es considerado como tal. El paraíso del glotón se queda con el 8º puesto, por todo lo anterior dicho, además de contar con una gran recompensa la cual nos servirá en la mayoría del juego. Sin lugar a dudas una gran cueva. Para mí esta cueva es especial y no solo por su dificultad, la cual sería media, sino también por su temática. El nido del tagarote se encuentra en el puesto 7, ya que al entrar en ella empezamos en un tronco, para después caer en lo que parece ser un jardín y luego tener que entrar bajo tierra. Pocas cuevas tienen este tipo de detalles, y si no fuera suficiente, tiene un jefe final, el cual puede llegar a ser difícil, sobre todo si no sabemos apuntar bien. En el 6º puesto tenemos la Caverna del Caos, una de las últimas cuevas del juego con una dificultad alta, en la cual nos tendremos que enfrentar a diversos enemigos, entre ellos uno que otro jefe que ya habíamos derrotado. El jefe de esta cueva es un enemigo peculiar el cual solo aparece aquí y en ningún otro lugar, el cual tiene dentro un tesoro un poco perturbador. Un buen desafío para este punto del juego. Empezando con las 5 mejores cuevas tenemos el mítico Castillo Sumergido. ¿A quién no le aterró jugar por primera vez en el Castillo Sumergido? Al pasar dentro 5 minutos comenzaría el pánico. Una cueva a la cual casi nadie quiere volver. Esta cuenta con pocos subniveles. Solo podemos utilizar los Pikmin azules
y además nos enfrentamos a enemigos con diferentes tipos de elementos, necesitaremos jugar de la forma más rápida posible si es que queremos evitar encontrarnos con el espectro acuático. Sin lugar a dudas, una cueva difícil de olvidar. En el cuarto lugar se encuentra el complejo subterráneo. Enemigos explosivos en lugares peligrosos, con vacíos al lado, nos darán una buena dificultad. Tiene un nivel el cual, si es que es la primera vez que lo juegas, lo vas a odiar. El tesoro que da el jefe nos hará la exploración de todas las cuevas mucho más fácil. Junta esto con una de las batallas de jefe más épicas de todo el juego y obtenemos una de las mejores cuevas. Entrando en el top 3 tenemos el refugio de los sueños. Esta cueva es extraña desde sus escenarios hasta la posición de sus enemigos. Al ser la última cueva esperaríamos una mayor dificultad y una mayor cantidad de subniveles, pero no. En su lugar tenemos una cueva la cual en sí es larga a comparación de la mayoría, pero a mi parecer es lenta. La forma en la que se puede pasar cada subnivel puede llevarse a cabo con la mayor calma sin ningún tipo de problema. La pongo en el puesto 3 ya que aunque tenga estos problemas llega a ser entretenida y sobre todo por su jefe final. Al pensar en una cueva, la cueva fronteriza es lo primero que se me viene a la cabeza. Un comienzo tranquilo con enemigos básicos, tesoros escondidos y una dificultad la cual va aumentando conforme vayamos bajando. Todo esto la hacen una cueva divertida, pero si esto no fuera suficiente, tenemos que sumarle el hecho de poder obtener dos mejoras y el regreso de uno de los jefes, pero en su forma más complicada. Para mí la convierten en la segunda mejor cueva de todo el juego. Y como no podía ser de otra forma, la mejor cueva a mi parecer no es otra que la cima de los héroes. Desde el nombre épico hasta la forma en la que llegamos a ella, nos da a entender que será una gran cueva. Para mí es la cueva más difícil de todas, además de contar también con una boss rush muy variada. Si bien es verdad que el jefe final no es la gran cosa, su diseño a mi parecer no es tan malo. Una buena variedad de enemigos, una gran dificultad y ser la que más subniveles tiene de todas las cuevas la convierte en la mejor de todo Pikmin 2.